Creo que son las... ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la primera edición de Contravoces, el foro de opiniones, en donde hablaremos de temas muy importantes del ámbito nacional e internacional. Mi nombre es Roberto Ramos, me acompaña René Estrada y Giovanni Micheli. ¿Qué tal, compañeros? Hola, mucho Un placer gusto. Yo estar soy con Ernesto. ustedes una vez más en este proyecto. Sí, para mí Gracias, también es Giovanni. un ¿Qué tal, placer René? estar aquí. Bien, y para comenzar, vamos a invitar a las personas que nos sintonizan en este momento para que vayan interactuando con nosotros, vayan comentando acerca del tema, como ya lo veníamos anunciando desde ayer. La realidad que vivieron Honduras después de la pandemia del COVID-19, vemos que ya llevamos aproximadamente 2 meses en confinamiento a nivel nacional. Algunos departamentos tienen más problemas que otros. Ahora mismo, pues ya en unos momentos, quizás el gobierno dará a conocer nuevamente mediante una cadena nacional los nuevos casos de coronavirus en Honduras. Y por supuesto, pues nosotros nos metimos a este tema, vamos a analizar varios aspectos en los cuales pues vamos a profundizar a manera de generar opinión y para que usted, por supuesto, pueda formar una opinión muy certera acerca de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver, René, entonces, ¿cómo crees que el gobierno ha manejado esta situación de la pandemia desde que comenzó el primer caso aquí en Honduras? Bueno, pues mira, Roberto, la verdad es que el gobierno ha tomado varias medidas muy cuestionadas por la población en general. Creo que todo comenzaría, y lo podríamos decir, desde la bolsa solidaria. Una bolsa Claro, solidaria que se especuló qué era lo que iba a traer, qué lo iba a componer, a qué personas se les iba a dar. Creo que eso fue uno de los factores más importantes. Y más de que ahora hasta se rumora y se vincula de que la bolsa solidaria y la distribución de la misma está siendo politizada, solo se le está dando a las personas que están claro. en el récord, vaya, o en el registro del Partido Nacional. Esa es una de las cosas que se le critica al gobierno de cómo es la distribución en sí de la famosa bolsa solidaria. Luego, otra cosa que, en mi opinión, yo considero que está saliendo mal, o que por lo menos el gobierno está abusando, son de las cadenas de televisión. Las cadenas por Claro, radio y televisión obligatorias, en mi opinión, son un poco excesivas y muy, pero muy poco, no sé, productivo. satisfactorias para la población. Estamos teniendo datos que son criticados por especialistas, que son criticados por personas, por demás personas. Se rumora de que, de que Sinajer no está dando los datos que en realidad son, entre otras cosas. Otra cosa que podemos notar de lo que está haciendo este gobierno es la búsqueda del protagonismo, ¿no? El tener tantas cadenas del presidente nacional de la República en esos tiempos de crisis creo que nos hace dudar un poco en realidad qué es el enfoque que quieren ellos de la pandemia, qué es el enfoque de esta crisis y cómo pensamos salir de esto. Y definitivamente tenemos que admitir de que Cortés, sin lugar a dudas, es el departamento más afectado. Creo que los números lo dicen, con más de 800 casos solo en el departamento de Cortés. Entonces tenemos que buscar una manera para que la movilidad de las personas sea fructífera, ¿no? Una vez de que terminemos de esto e ir pensando ya en estos momentos cómo vamos a ver la movilidad de las personas. Eso es uno de los factores que creo que muchas personas no están tomando en cuenta. Muchos estamos hablando de cómo reactivar la economía, pero ya hasta en qué momento empezamos a de verdad crear un plan de contingencias para cuando ya la gente tenga que salir. No sé qué piensan ustedes al respecto. Giovanni, ¿cómo ves el asunto también? Hay ciertas restricciones para poder circular en varias ciudades del país, pero vemos que últimamente los retenes no están siendo muy efectivos y se ve bastantes personas circulando en las calles, situación que preocupa porque en los últimos días se ha ido incrementando los casos de coronavirus aquí en Honduras. Sí, definitivamente que ha sido difícil que las personas entiendan que no deben salir de sus casas, pero me imagino que las personas también que han estado saliendo son personas que están en busca de sus alimentos, personas que quizás están acostumbrados a trabajar a diario para poder obtener lo suficiente para subsistir. Quizás ese es un gran reto que está le ha costado mucho al gobierno poder contrarrestar, ¿no? Lograr que estas personas permanezcan en sus casas y quizás también, como estaba mencionando anteriormente René, el llevarles las bolsas solidarias, no solo, o sea, distribuirlo de una manera equitativa, ¿no? Como para evitar que las personas estén saliendo.
Hay un tema muy importante, compañeros también y amigos que nos están viendo en este momento, es que mediante las alcaldías se estaba o por lo menos se distribuyó los fondos para luego dar lo que es la bolsa solidaria, que en un inicio, bueno, era un saco, ¿no? Y luego se fue bajando, ahora es una bolsa solidaria que es la que ha estado dando el gobierno, pero no ha habido transparencia. Ayer, por ejemplo, apareció una noticia que en la Alcaldía del Progreso la TIC llegó y secuestró los documentos porque al parecer, como decía René, se estaba politizando la entrega de esta bolsa solidaria y algunas personas estaban recibiendo esta ayuda, pero realmente no la estaban necesitando. Hay varias situaciones que no concuerdan en el actual gobierno porque, si bien es cierto, hacen acciones en pro de la población, pero siempre hay situaciones que deja mucho que desear porque hay investigaciones, porque no se está distribuyendo bien. Entonces yo creo que, en definitiva, creo que el gobierno en esa parte está teniendo serios problemas con el equipo de trabajo que no está haciendo bien las cosas. René. No, claro, y es que esa es una de las cosas que se cuestiona. De hecho, hay denuncias casi diarias a través de las redes sociales de cómo el gobierno está politizando la entrega de las famosas bolsas solidarias, ¿no? Que así como tú lo dijiste, comenzaron siendo un saco. Sin embargo, también hay que notar de que uno de los problemas más grandes que vamos a tener como país y que estamos teniendo actualmente es el tema de la educación. La verdad es que una de las cosas que no nos esperábamos durante la pandemia era de cómo iba a afectar al sistema de educación, ¿no? El sistema, y de cómo las personas del sistema de educación de gobierno iban a ser las más afectadas. Me parece que el ministro de Educación, mucha gente le critica lo que está haciendo, de que se está dedicando básicamente a la distribución de bolsas, ¿no? Entonces, él ha dicho de que en muchas veces de que es urgente capacitar al personal, ¿no? Para que ellos tengan las apps adecuadas, para que tengan todas las capacidades para poder educar a los niños, ¿no? Que son los que más necesitan de esta educación y que son los que están saliendo más perjudicados. También necesitamos, y eso mucho se está diciendo bastante, como contratar profesionales del área psicológica. Y mucha gente se pregunta el por qué. Y la verdad es que se necesita contratar personas del área psicológica para mejorar la manera del cambio, o sea, para que el cambio sea lo más útil posible de las aulas presenciales a las aulas virtuales y de las aulas virtuales a las aulas presenciales. Porque obviamente sabemos de que no vamos a estar toda la vida en cuarentena, tal vez sea un largo tiempo, pero no vamos a estar toda la vida. Además, otra de las cosas es que se le motiva a la Secretaría de Educación y a CONATEL que establezcan un convenio para que las empresas, ¿un convenio para qué? Para que las empresas de telecomunicaciones puedan darles internet gratuito a las personas, o sea, darles acceso a internet para que los niños puedan recibir sus clases. Porque mucha gente se está moviendo hacia las aulas virtuales, pero no sabemos quiénes en realidad tienen acceso a ellas. Entonces me parece que ese es uno de los problemas que más debemos de ver como sociedades, lo que está pasando con la educación ahorita. Cabe mencionar, René, que esta es una propuesta que hizo la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras. Todas estas propuestas, yo creo que hace mucho tiempo se debieron de haber dado porque a muchos maestros y padres de familia en general, creo que los agarró en una situación muy desprevenidos, en donde no había esa situación de poder interactuar a través de los medios digitales. Muchos han tenido que improvisar muchas veces, Giovanni, en este tema, y por eso es que hay serios problemas en la evaluación con los estudiantes, Giovanni. Sí, yo pienso personalmente que es un poco difícil, como estaba mencionando René, el sobrellevar el cambio. No es lo mismo y creo que nosotros lo hemos experimentado. La educación, cuando uno está en un aula con un docente a quien uno puede despejar sus dudas. Siento que siempre el aprendizaje es muy diferente, es muy distinto cuando uno está en contacto con su docente. Claro. Sin embargo, pues la tecnología nos permite poder recibir clases en línea. No debería ser una limitante, definitivamente. Claro. Como menciona René, hay que hacer que logren, la mayoría de las personas alcanzar a tener internet en sus casas y sobrellevar el cambio, ¿no? De cierta manera creo que le va a beneficiar porque los que hemos llevado clases en línea sabemos que de cierta manera es un poco más autodidacta.
y siento que se puede aprovechar ese aspecto para que mejoren su educación en un futuro. Otro tema, Giovanni, aprovechando también la oportunidad, es en el tema económico. ¿Cómo va a reponerse el país después de este confinamiento, en donde vemos ya muchas personas desempleadas de las empresas y situación que preocupa a los empresarios, ¿no? Y obviamente a los trabajadores? Sí, creo que es quizás lo más complicado de esta pandemia, Roberto. ¿Cómo vamos a poder reponernos de Sí. una recesión económica? Actualmente, pues ya se estima que 1 millón de personas, más de 1 millón de personas han sido desempleadas debido a esta crisis sanitaria. Y Sí. según un estudio, el Banco Mundial establece que actualmente el país cuenta con 5.3 millones de personas desempleadas. Esta viene a ser por la gran incógnita, ¿no? De qué manera el gobierno nos va a ayudar a levantar al país después de esta crisis y si los fondos que se están utilizando son para sostener una economía o realmente pues para enriquecer un pequeño grupo de personas. Otro dato importante es que el 58% de la población que trabaja recibe lo que es un trabajo informal. ¿Qué quiere decir esto? Que Sí. son personas que trabajan del día a día, vendedores ambulantes, recolectores de basura, ¿no? Entre otras profesiones. No sé qué opinan ustedes al respecto. René. Bueno, yo en mi caso considero que sí, sin lugar a dudas es una de las cosas que más se deben de tomar en cuenta con lo que está pasando actualmente con la pandemia, ¿no? Porque podemos pensarlo, si lo pensamos como en un plan actual, entre más personas desempleadas ahorita no solo aumenta el hambre, sino que también puede llegar a aumentar la delincuencia, puede llegar a aumentar la tasa de asaltos, la tasa de criminalidad de nuestro país, porque la desesperación de la gente es a lo que va a llegar, ¿no? A tratar de recibir comida, a tratar de recibir lo necesario a la fuerza. Entonces, planteamos siempre el interrogante, Roberto, ¿a dónde nos va a dejar la pandemia? Aquí en Honduras, cuando finalice. Bueno, es una situación bien compleja realmente. Y hablando en general, yo creo que para cualquier gobierno a nivel mundial fue algo que no lo tenían planificado, pero aquellos países que están en vías de desarrollo como el nuestro y en situaciones muy complejas, y sobre todo por el tema de la corrupción, que ese es uno de los grandes males que ataca nuestro país, y no solamente este gobierno, sino en los últimos gobiernos, o por lo menos desde que ha iniciado la democracia en los años 80, siempre han habido escándalos de corrupción, y ese es el gran mal que nos ha venido afectando. Y tu pregunta es muy válida y creo que muchas personas también están ante la inquietud y ante la incertidumbre qué va a pasar después, porque muchos empleados, ya como bien dijimos, han sido separados. Según la estadística, hasta el día de hoy hay aproximadamente 120,000 personas que ya perdieron su trabajo. Aún así, el gobierno ha prometido ayudar a algunos empresarios que entre los requisitos es que tienen que aportar para el RAP para poder mantener al menos 3 meses con un salario de 6,000 empiras, a través de los cuales el gobierno haría un aporte de 1,000 empiras, el RAP 3,000 empiras y la empresa privada 2,000 para un total de 6,000 empiras mensuales en estos 3 meses de emergencia. Pero luego, después de eso, ¿qué va a pasar? Cuando la economía puede reactivarse, que no va a ser algo tan rápido, que van a tener que tomarse un montón de medidas para prevenir que se sigan contagiando más personas. Entonces va a quedar bien frágil, va a ser muy complicado, aunque cabe decirlo, hay ciertas empresas que en la actualidad tienen esa preferencia porque quizás cumplen todos los requisitos de bioseguridad, pero hay pequeñas empresas o microempresarios que en estos momentos están en la incertidumbre que qué van a hacer, porque no tienen de repente, no están registrados legalmente en varias instituciones, no pueden adherirse a una aplicación para pedir en línea. Entonces, en general, yo creo que le espera una situación bien compleja si el gobierno no muestra transparencia, como lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, que mejor se hacía a un lado porque no miraba transparencia en las compras que se estaban haciendo de emergencia en los equipos de ventilación para los pacientes graves de esta pandemia. Entonces yo creo que en general es un ambiente muy complejo que se está viendo en el país, sobre todo por el tema, y lo vuelvo a decir, por el tema de la corrupción, compañeros. Sí, sin duda. O sea, en René. realidad deja un Sí, futuro completamente y 100% incierto. De verdad que el tema de la corrupción es algo que nos ha afectado un montón. Y yo me imagino, la verdad, es que a una Honduras luchadora después de la pandemia, que va a tener que luchar por pedir sus derechos de regreso, pelear por lo que se necesita y de verdad que no sé
¿Qué se espera después de esa pandemia? Giovanni. Y otro factor importante es, bueno, algo que se ha mencionado que posterior a la cuarentena, para los micros, pequeños y medianos empresarios que están generando empleo de 1 a 150 empleos, van a poder acceder a ciertos créditos para ayudar a reactivar la economía. Debido, pues obviamente es un gran porcentaje de empleo se da debido a ellos. Esperemos que pueda ser realmente distribuido a todos y que esto pues, obviamente nos ayude a sobreponer esta recesión económica que va a surgir después de la pandemia. Giovanni, y hablando también del tema de salud, ¿desnudó el sistema sanitario el COVID-19 o ya teníamos esos problemas desde muchos años? ¿O cómo es la situación? Considerando que hay promesas de hacer hospitales, de más centros de salud, pero vemos en la actualidad que hasta el momento el gobierno ni siquiera ha dado pues, los insumos necesarios. Pues ya hemos visto los médicos también muchas veces protestar porque no tenían los insumos necesarios para protegerse por esta pandemia. ¿Cómo ves el sistema de salud? ¿A futuro o en el presente y a futuro? Yo definitivamente sí siento que ha expuesto bastante esta crisis, la falta de apoyo que están recibiendo los hospitales. Se mencionó de que hay 7 hospitales móviles que se están realizando en Turquía y van a llegar aquí en junio. O sea, estamos quizás a un mes para que lleguen, pero era esta la verdadera solución. Personalmente no creo, porque sabemos que estos tipos de hospitales solo pueden ser utilizados por un corto periodo de tiempo, o sea, a corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Y sabemos que el sistema de salud es algo que está siempre. Ahora surge ya la planificación, ¿no? de construir 95 centros hospitalarios y clínicos mediante lo que es la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social. Y esto surge ya debido a que sabemos que ya colapsaron, ¿no? Los hospitales Catarino Rivas y Leonardo Martínez en San Pedro Sula ya están colapsados. No hay falta de respiradores mecánicos. Ya se registraron en el departamento de Cortés 457 casos, en el cual hay 46 fallecidos. Y aparte de que se necesita ya la construcción y se necesita realizar algo de manera inmediata, también los fondos, cómo están siendo utilizados, ¿no? Ya han denunciado de que equipo médico o bien incompleto o no funcionan, no vienen defectuosos. Entonces habría que realmente pues establecer en qué se están utilizando los fondos y que haya ya una transparencia. Estamos hablando de que son 420 millones de dólares la construcción de estos 95 centros médicos, por los cuales uno se pregunta, bueno, ¿cuándo lo van a construir? ¿Será que hasta que termine la pandemia o una vez controlada la pandemia se va a olvidar del tema como comúnmente pasa en Honduras? Entonces, yo creo que también hay que exigirle también al gobierno o a las entidades encargadas de poder supervisar estas gestiones económicas para que estas emergencias, pues las demandas o las compras que sean inmediatas, que no sea para después, cuando ya pase el problema, pues ya no se necesitan. René. Eso es una de las cosas que tenemos que analizar, ¿no? O sea, el sistema de salud se le está exigiendo de que cumpla con todo, que cumpla con las medidas básicas de bioseguridad, que cumpla con lo prometido y lo más importante es de que cumpla con los requerimientos del toque de queda absoluto, ¿no? Que es lo que está pidiendo el colegio médico y qué es lo que se está peleando. En mi opinión, si lo vemos desde el punto de vista de los hospitales solo para el coronavirus o los hospitales de emergencia, podemos darnos cuenta de que el sistema de salud en realidad está fallando. Y si me pones a mí a contestar la pregunta que le hiciste, Gio, de que sí, fue la pandemia la que desnudó las deficiencias de nuestro sistema sanitario, te puedo decir que en realidad sí fue la pandemia la que lo desnudó, pero que son problemas de que vienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasaba es de que mucha gente no se daba cuenta o que no le daba importancia hasta que el sistema de salud colapsó del todo, porque el sistema de salud ya estaba colapsado. Y hay que ver también que hoy metieron un comunicado que el toque de queda se va a extender hasta el 17 de este mes de mayo, situación que preocupa porque incluso han cambiado los días para circular en estas 2 semanas, que a partir de mañana solamente
si nos ponemos a revisar los dígitos, pues solo básicamente sería un día en estas 2 semanas, lo que imposibilita aún más todavía el poder abastecerse a los ciudadanos de varias situaciones, que entre ellas, pues lo más importante, ¿no? Los alimentos, quizás medicinas. Entonces vemos que han dado 2 semanas más, lo que indica que el brote todavía está muy fuerte aquí en Tegucigalpa. Giovanni. Sí, absolutamente. Obviamente ya llegamos a 1000 casos, yo creo, a nivel nacional creo que son 1010 casos aproximadamente, y esto va a seguir creciendo exponencialmente, y si las personas no colaboran a respetar el toque de queda, ya en San Pedro Sula colapsaron los hospitales, pronto van a ser los de Tegucigalpa los que van a colapsar y todos los del resto del país. Entonces, personalmente sí estoy de acuerdo con las 2 semanas, pero a veces uno tiene que ponerse a pensar en las personas que tienen menos recursos, ¿no? Y el gobierno es ahí donde tiene que utilizar esos fondos para abastecerlos a ellos con alimentos para que ellos puedan respetar esta cuarentena. Sobre todo que sea justa la distribución de la bolsa solidaria, que no solamente sea por listado, porque aunque de repente nosotros no tenemos una prueba fehaciente realmente si lo están haciendo bien o no, pero vemos muchos videos en las redes sociales en los cuales las personas que andan entregando las bolsas solidarias andan un listado y generalmente el usuario que hace el video que denuncia pues dice, mire, están entregando conforme a un listado de activistas de X o Y partido. Entonces yo creo que estas 2 semanas que todavía prolongaron, se necesita, en verdad, tener aún más transparencia, como dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro, allá en San Pedro Sula. Vamos a leer algunos comentarios porque hay bastantes personas que nos están comentando. Saludamos a Yadira Pineda, que está conectada desde que comenzamos la transmisión, a la licenciada Ana María Rivera, que nos escribe, muy orgulloso estoy de verlos desarrollar sus habilidades, mis talentosos alumnos, un gran abrazo, saludos, licenciada. Alejandra Vallecillo dice, son lo mejor, muchas gracias. Licenciado Aldo Romero, felicidades jóvenes, nos dice por ahí. Y bueno, Ari Lara también está conectada, y al igual que Isi López, le mandamos un saludo. Gracias por sintonizarnos y aquí vamos a estar para analizar no solamente este tipo de temas, sino cualquier situación que se presente a nivel nacional e internacional de cualquier tema que sea importante en el país. Conclusiones finales, René. No, en realidad creo que todo quedó claro. No vamos a quedar con una economía 100% incierta luego de esta pandemia, con un sistema de salud colapsado, con una población que no tiene la más mínima confianza en su gobierno. Y en realidad no sé qué esperar de nuestro país luego de que pase esta pandemia. Giovanni, conclusiones. Bueno, mi conclusión sería, uno, que se tiene que tomar acciones de manera inmediata. Ya no podemos seguir pensando en esperar, ¿no? Se tiene que empezar a construir los hospitales, independientemente a futuro no sirve. Y más transparencia. Tiene que existir una transparencia en qué se están gastando los fondos, tienen que aparecer los nombres de las empresas, tienen que responder por cada equipo médico defectuoso. Y lo que mencionaste es también las bolsas solidarias, tiene que llegar a la población en general y no a grupos selectos. Así es. Bueno, agradecemos a las personas que todavía nos siguen comentando. Efraín Estrada dice, bueno, manda un saludo ahí, Anecito dice, y Gloria Roelo también, felicidades, siguen informando. Así que bueno, gracias a todas las personas que han estado conectados en esta primera edición de Contravoces, en donde analizamos la realidad hondureña después del COVID-19. Gracias por sintonizarnos, así que nos vamos a encontrar en una próxima edición.